Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Oye, vuelvo, madre, a recordar cuántas cosas dije antes de tu hablar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y amante, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Oye, vuelto madre a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de... Que una madre no se cansa de esperar. Es así. Querida familia, queridos amigos, queridos hermanos, hoy, lunes 9 de noviembre, tenemos la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, y es una fiesta de la cristiandad, sobre todo para todo el rito romano, que desde el siglo XII más o menos se viene celebrando, porque la Basílica de Letrán, es la que reúne a todos los cristianos a través de la piedra de Pedro, ¿no? Es el símbolo de la unidad de los cristianos, y no es que nosotros estemos venerando un edificio, sino que estamos recordando en una fiesta y celebrando la unidad que nos hace, que nos sella, porque Dios es unidad. Eso es maravilloso. Y el Evangelio que nos toca hoy es el Evangelio de San Juan, capítulo 2, del 13 al 22. Y bueno, sin más rodeos, vamos a meditarlo, primero a leerlo, y nos vamos a poner en las manos del Espíritu. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Les proclamo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos. Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: el celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos le preguntaron: ¿qué signo nos das para obrar así? Jesús le respondió:
destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Los judíos le dijeron, han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Gracias Señor por este día, gracias Señor por recordarnos esta unidad a través de la primera basílica en la que recibió a los sucesores de Pedro, construida y elevada, erigida por, según la tradición, San Constantino, el emperador converso, allá por el 320, un poco más, un poco menos, y que se celebra esta fiesta en todo el ritual romano, más o menos desde el siglo XII. Aparecen las primeras celebraciones. Como dije al principio, no estamos recordando ni celebrando porque estaríamos idolatrando si nosotros nos ponemos a alabar un templo. El templo es el que reúne. Cristo fundó, como decía el padre Rañero Canta la Mesa, una eclesía, que significa los que se reúnen, los que se unen en asamblea, que viene de un vocablo griego. Por supuesto lo van a saber más aquellos que saben griego, pero uno lo entendió a partir de descubrir esta traducción, ¿no? Y que nos han enseñado nuestros profesores. Esto es la reunión. A veces nosotros gastamos o desgastamos en cuestiones superfluas, como ahora vamos a ver en el Evangelio, que sí hay que mantener el lugar del culto, pero no ser esclavo del edificio, sino que nosotros tenemos que ir e inclinar nuestra unidad a través de ese símbolo, pero sobre todo el símbolo que es Cristo. La Basílica de Letrán, hasta que apareció en la historia la Basílica romana, donde hoy están donde hoy residen los papas. Bueno, Francisco está en Santa Marta, pero sabemos que como ese, que todo el lugar de los papas está actualmente ya no en Letrán, sino que está en Roma, ¿no? Pero bueno, eso van a poder buscarlo ahora, y se van a ver que en el Vaticano lo van a poder ver claramente, porque si bien es una basílica del Vaticano, sabemos que, perdón, me ahogué con el agua, sabemos que también toda la iglesia tiene una misión simbólica el edificio tiene una misión simbólica de contener y de reunir, pero no se agota ahí. La iglesia somos todos nosotros, somos las piedras vivas, a eso se refería Jesús hoy en el Evangelio. Y vayamos, porque a veces vamos a caer, cuando leemos esta lectura, en ir a latiguear a todos los que vienen a hacer comercio con la iglesia, o a todos los que vienen, bueno, si es así, nos va a venir Jesús y se va a encargar él de esas situaciones, ¿no? Pero lo que nos está diciendo el Señor, che, está bien que hagamos esto, pero no vivamos solo para eso. O sea, solo de los rituales, de las cuestiones superfluas, de quedarnos con una fe solamente ahí sobre la línea, sobre el tapete, no ir más allá de saber que nuestra fe trasciende las cosas visibles. Porque estamos creyendo en un ser que sabemos nos supera en todo, y nosotros lo adoptamos, sabemos que es Dios. Él nos recibe a través del bautismo, a través del bautismo como sus hijos. El Señor entra en el templo y empieza a sacudir todo, ¿no? Critica todo esto, tira las monedas, arroja todo,
Dice, saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. Fíjense, Jesús quería mantener el símbolo por el que fue creado el templo, el símbolo para el que fue manifestado y hecho, pero no solamente para acumular riquezas ahí, no, sino que la riqueza que se debe acumular es la riqueza de las piedras vivas que forman la Iglesia Universal del Cristo. En este caso, la católica. Católica quiere decir universal. ¿Por qué? Porque es para todos. Entonces aquí es donde está la cuestión de hoy. Hay que apuntar muy derecho a que todos somos partes de ese templo que es Jesús. Ese templo que es Él en su cuerpo místico y que nosotros vamos ensamblándonos, como nos dice el apóstol, como piedras vivas, no piedras muertas que se pueden destruir y que no tienen vida, ladrillos huecos que pueden destruirse inmediatamente. No teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no la pueden matar. Nos decía en San Mateo Jesús, ¿no? Entonces, ante todo, debemos estar en camino de siempre aportar y construir a este templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo y que es el cuerpo que nosotros ofrecemos para formar estas piedras vivas con historia, con memoria. ¿Por qué? Porque Jesús es histórico. Ha hecho parte de nuestra historia, ha sido y es parte de nuestra historia de la Iglesia. Él quiso meterse en lo temporal a través de la persona de Jesús y Él no dejó de ser Dios. Y con la resurrección triunfa y nos demuestra totalmente, asumido con su cuerpo y con su espíritu, que es Dios y que es la cabeza de esta iglesia, a la que todos estamos invitados y llamados a esta reunión de unidad, a esta unión que congrega, que reúne, que transforma, que sana, y a eso es lo que tenemos que apuntar. Podemos tener muchos conocimientos, podemos hacer todos los cursos, todos los seminarios, estudiar todo tipo de teología, pero si yo no entiendo el amor y la unidad en el amor y no la vivo, voy a ser como esos mercaderes que están todos los días en el templo únicamente con un propósito: vivir de eso, de lo superfluo, quedarse ahí, quedarse solamente arreglando manteles, arreglando esto, haciendo una oración repetitiva que ni siquiera la vivo por adentro. Eso también es el mercader al que Jesús se refirió, que sacó con látigos y a patadas a los cambistas, los que iban a lucrar con el templo de su Padre. Ojo, veamos esta realidad, que muchas veces transformamos nuestra iglesia en una cueva de ladrones. Guarda con eso. Pidámosle al Señor poder vivir esta unidad desde el amor. Pidámosle a María vivir esta unidad íntegra desde el amor, para que podamos salir adelante y así entender lo que nos decía la canción. Nuestra Madre nunca se cansa de esperarnos, porque ella nos quiere llevar siempre hacia su divino Hijo, hacia Jesús. Que tengas una semana maravillosa, bendecida y sobre todo unida. Y espero que en todos estos días me tengas por ahí un poco de paciencia, porque son la preparación y los últimos hasta la ordenación. Te pido y me encomiendo especialmente a tus oraciones. Rezo por vos. Que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga, los cuide, los proteja, y que por intercesión de su Santísima Madre, la Virgen María, Nuestra Señora de la Guardia, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, María, en definitiva, tu Madre, nuestra Madre, nos conserve libre de toda mancha
y de todo mal, de cuerpo y alma. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y permanezca para siempre. Amén. Que tengas un buen día y bendecido en familia y con comunidad. Que así sea.